Diablos. Diego, muchísimas gracias a todos los asistentes, un gusto por estar con nosotros. Esta mañana voy a hacer una presentación, unos 30 minutos sobre los escenarios económicos del Ecuador. Vamos a hablar de la reactivación económica, un país que muestra síntomas de repunte. Entonces vamos a hablar de tres temas en específico. Vamos a hablar primero de cuáles son esas señales que nos dicen que la economía se está reactivando. Vamos a mencionar también los riesgos para la reactivación y finalmente qué escenarios podemos anticipar en este año. La idea es que puedan tener una mayor claridad de por dónde está viniendo esta recuperación y de esa manera puedan identificar mucho mejor las oportunidades que va a traer, también las amenazas que existen, como en todo entorno. Siempre hay oportunidades y siempre hay amenazas. Empecemos entonces hablando de la reactivación. Bueno, al final de la presentación, al final de esta media hora, haremos un espacio para preguntas y respuestas y ahí podemos profundizar en todos los temas que ustedes deseen. Empecemos hablando de las señales de reactivación. Mucho se está hablando ahora de esta reactivación y es algo que ya se evidencia en algunos indicadores. Uno de ellos son las exportaciones. Las exportaciones han venido creciendo incluso desde el año pasado. Las exportaciones fueron muy resilientes durante el 2024. 2024 fue un año de contracción económica, todos lo sabemos, un año muy difícil con apagones, fuerte incremento de impuestos, una crisis de inseguridad. Todo eso llevó a una contracción económica del 2%. Pero a pesar de ese mal desempeño de la economía, el sector externo siguió con un buen desempeño. El sector externo fue el sostén de la economía y vemos cómo el año pasado las exportaciones siguieron creciendo y siguieron acelerándose. Y el dato más reciente, que es en el acumulado de 12 meses a mayo, las exportaciones crecen 10%. Nosotros usamos el indicador de acumulado de 12 meses, o sea, vamos viendo promedios móviles acumulados de 12 meses para poder identificar la tendencia. Si hacemos mes a mes la comparación, es una especie de electrocardiograma y es más difícil identificar tendencias. En acumulado de 12 meses se evidencia claramente la tendencia. Entonces aquí podemos ver una tendencia ascendente en las exportaciones, han tenido un buen desempeño, aunque si vemos a detalle hay una gran diferenciación. No a todos los productos les está yendo bien. Hay el petróleo, que es el único importante producto grande que tiene un mal desempeño, cae por volumen 7%, cae por valor, por precio, cae 13%. En total está cayendo alrededor del 19%. Todas las exportaciones petroleras tienen un mal desempeño porque cada vez producimos menos petróleo, exportamos menos petróleo y además los precios han caído, pero tenemos todo el resto de productos con buenos desempeños. Si vemos el camarón, estos son datos de enero a mayo de este año, vemos cómo el camarón repunta nuevamente. Había tenido un año complejo en 2024, desde finales de 2023 los precios cayeron, hubo una oferta importante a nivel global, la demanda de los precios se cayeron por esa situación, pero vemos que ahora nuevamente los precios comienzan a subir y eso ya se evidencia en este inicio de año con 2,5% de crecimiento en precios. También está subiendo, sigue subiendo el volumen de producción, 16%. Como resultado, el monto exportado sube casi un 19%. ¿Qué decir de cacao y elaborados que han tenido un desempeño extraordinario? Su precio subió 45% en promedio, su volumen también subió 33% y de manera global sus exportaciones subieron 93%. Esto las coloca como el tercer producto de exportación. Gracias a, bueno, la bonanza del cacao se debe a los problemas de los países productores en el África. El banano y el plátano, que también habían tenido problemas del año pasado, no fue un buen año el año pasado para el banano. Este año se está recuperando, vemos que hay una mejoría en el precio, sube 5%, también está subiendo el volumen 10%, en total crece 15%. La minería ha tenido una caída en su precio, pero está subiendo nuevamente en volumen para un total de crecimiento del 33%. Y así el resto de productos, ustedes pueden ver, la mayoría de productos no petroleros tiene buenos desempeños, le está yendo bien y a algunos incluso le está yendo extraordinariamente bien.
¿Qué pasa por el lado de las importaciones, en cambio? Este es otro de los síntomas de la reactivación que estamos viendo. Las importaciones totales acumuladas 12 meses a mayo, finalmente las importaciones vuelven a crecer, porque habían tenido un periodo muy largo de contracción. Se contrajeron en 2023, todo 2024 y el inicio de 2025. Vemos cómo ahora en mayo finalmente pasan a territorio positivo, suben 1,2%, lo cual está demostrando esta recuperación. Este es otro síntoma de que la economía comienza a sanar, comienza a recuperarse. Ya se evidencia aquí en este crecimiento de importaciones. Y si desglosamos, veamos cómo va la importación de bienes de consumo. Los bienes de consumo, el volumen de bienes de consumo todavía está en territorio negativo. Es decir, esta recuperación de la que estoy hablando es un proceso, no es un tema inmediato de la noche a la mañana. Y en ese proceso, los bienes de consumo todavía están en terreno negativo, en volumen, pero gradualmente ya vemos cómo cambia la tendencia. Ya no es que cada día caen más, sino que la caída se está limitando y eventualmente, yo creo que pronto, veremos ya cómo pasan nuevamente a terreno positivo y volvemos a ver un incremento en el volumen de importación de bienes de consumo. Aquí también vemos una evidencia de que la situación del consumo de los hogares está mejorando. ¿Qué pasa por lado de los bienes de capital? Los bienes de capital ya pasaron a territorio positivo desde finales del año pasado y el volumen de importación de bienes de capital, con el dato más reciente, está subiendo un 14%. Importación de bienes de capital implica más inversión. Significa que la inversión también está repuntando, lo cual es otra evidencia de esta recuperación económica. Y lo mismo sucede con los insumos. Los insumos también suben alrededor de un 14%, están en territorio positivo ya desde finales del año pasado y más importación, mayor volumen de importación de insumos, significa que la producción, el volumen de producción también está subiendo, porque los insumos se importan para poder producir. Entonces, aquí también hay otro indicador de que esa recuperación se está dando. Por el lado de la liquidez total de la economía, bueno, primero tenemos un factor importante. Les decía, las exportaciones fueron muy resilientes, les fue muy bien, han subido fuertemente las exportaciones, pero las importaciones, si bien ya pasaron a territorio positivo, recién están todavía haciendo un crecimiento muy lento, recién pasan a territorio positivo. Entonces, el resultado es que se ha acumulado un superávit comercial gigantesco, un récord de superávit comercial, y eso se ve reflejado en una inyección de liquidez fuerte a la economía. La liquidez total de la economía está subiendo. Sube porque hay un superávit comercial muy fuerte, porque las remesas también han subido fuertemente y siguen subiendo fuertemente. El dato más reciente, que es del primer trimestre de este año, hay un crecimiento del 23% en las remesas. Y tenemos también el financiamiento que recibe el país del Fondo Monetario y de los multilaterales. El financiamiento externo del país en este momento es más lo que recibe que lo que tiene que pagar en esas deudas. Como resultado, vemos cómo la liquidez sube aceleradamente. Cualquiera de las medidas de M1 o M2 son dos medidas de la liquidez. El año pasado, a inicios del año, hasta el primer semestre, habíamos tenido un entorno de liquidez muy estrecho. Desde junio la liquidez vuelve a subir y continúa en este proceso de incremento. Y claro, eso lleva a una tendencia a una reducción de tasas, tanto tasas activas como pasivas han venido cayendo desde agosto. La caída se está moderando, ya no es tan fuerte como en los primeros meses, pero vemos como la tendencia, una clara tendencia hacia la reducción. ¿Qué va a pasar en las tasas a futuro? Bueno, la debilidad en las tasas debería durar por más tiempo. Todavía tenemos un entorno muy líquido, aunque claro, toda esa liquidez del sistema financiero que vamos a ver se ha transformado en incremento en depósitos, pero ahora ya hay otro interesado en esa liquidez y eso puede cambiar las cosas. Y ese interesado es del gobierno. El gobierno, como siempre, necesita recursos, está con una situación fiscal, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces comienza a buscar cómo captar esos depósitos y esa liquidez que tiene el sistema financiero, colocándole papeles a la banca, que es uno de los objetivos que tiene, es poder colocarle CETES para poder retirar esa liquidez. Claro, eso puede cambiar esta tendencia descendiente en tasas, puede hacer que ya la caída no sea tan fuerte, pero yo creo que de manera general, dentro del entorno que estamos en este momento, todavía por un tiempo tendremos unas tasas relativamente débiles,
porque todavía tenemos una abundante liquidez, depósitos que crecen muy rápido y crédito que recién está comenzando a repuntar. Y eso lo vemos aquí. Vemos cómo desde el año pasado, desde el segundo trimestre del año pasado, los depósitos comienzan a subir. ¿Por qué suben los depósitos? Bueno, porque hubo ese superávit comercial muy fuerte. Yo les decía, el año pasado fue un año complejo, la economía se contrajo. Sin embargo, por el lado externo, seguimos con exportaciones resilientes, fuertes. Entonces, el resultado fue que se acumule liquidez, que suba la liquidez de la economía y esa liquidez termina en el sistema financiero. Entonces vemos cómo los depósitos están subiendo aceleradamente, estos depósitos del total del sistema, y vemos en cambio cómo el crédito que venía desacelerándose también cambia de tendencia desde finales del año pasado y comienza a acelerarse el crédito. Sí, todavía hay un descalce importante. Todavía el crédito está bastante rezagado frente al crecimiento de los depósitos. Eso va a tener que nivelarse. Yo creo que lo que vamos a ver en lo que queda del año va a ser esta aceleración en el crédito que seguirá subiendo hasta eventualmente sobrepasar el ritmo de expansión de los depósitos temporalmente y viviremos después otro proceso de desaceleración. Pero en este momento estamos frente a este inicio de esta aceleración, el crédito, que es algo que vamos a seguir viendo en adelante. ¿Por qué el crédito crece más lento que los depósitos? Bueno, porque tuvimos el año pasado, fue un año complejo. Terminamos el año con apagones de hasta 14 horas diarias. Con apagones de hasta 14 horas diarias, las empresas no es que están pensando decir, bueno, es el momento de construir una nueva planta. No, es el momento de ver cómo trato de producir en medio de los apagones. O lo mismo sucede con las familias. No creo que las personas decían de manera general, es el momento de cambiar de auto o es el momento de cambiar de televisor. No, precisamente lo que es el momento de tratar de ver, de mantener el empleo, de mantener los ingresos, si es que es independiente, tratar de mantener ingresos en medio de un país detenido por los apagones. Entonces, definitivamente la demanda de crédito estuvo limitada durante el final del año, la dificultad del año, y vemos cómo ahora recién comienza gradualmente a acelerarse, también toda vez que ya el riesgo político también ha pasado, ya no hay elecciones, ya no hay tanta incertidumbre, y comienza a acelerarse nuevamente esa demanda de crédito. Eh, si vemos a nivel de, esto ya es a nivel de la banca privada, por cartera de crédito. Y vemos que el crédito que empieza a acelerarse es el crédito productivo. El crédito productivo empezó a acelerarse desde el año pasado. El resto de créditos todavía están en desaceleración. El crédito de consumo se está desacelerando. El crédito inmobiliario se desacelera. Microcrédito también. Es decir, solamente el crédito productivo está acelerándose. Y esa aceleración es normal. O sea, previo a una recuperación económica, lo primero que despierta es la inversión. Esa es la antesala de una recuperación económica. Entonces estamos viendo cómo ese crédito productivo es el primero que está repuntando, que está anunciando también esta recuperación económica de la que estoy hablando. Entonces vemos son algunos indicadores que ratifican que la economía cambió de tendencia y que está en una tendencia ascendente, cambió la fase del ciclo económico. Ahora, hablemos de algunos riesgos para esta reactivación. Eh, Hay algunos desafíos para este año. El primero son los apagones. El segundo, la caída del precio del petróleo y de la producción. Tercero, el déficit fiscal y un mercado internacional de capitales cerrado. Y cuarto, la debilidad del mercado laboral. Vamos a desmenuzar estos cuatro desafíos de 2025. El primero, la crisis eléctrica. Hay que estar muy claros, la crisis eléctrica tiene un problema estructural. ¿Qué es lo que sucede? El Ecuador apostó por un modelo estatista similar al que tiene Venezuela y Cuba, en donde no existe un mercado eléctrico mayorista, donde no existe precios de mercado. Entonces, el único, y además de todo, es un monopolio estatal. Por constitución, la electricidad es un monopolio estatal. Entonces, la posibilidad de captar inversión privada es muy reducida. Existe, pero es reducida. Es una excepción a la regla. La Constitución dice la inversión privada en electricidad es una excepción, no es la regla. Entonces, dentro de este modelo, las cosas parecen funcionar cuando el Estado tiene mucha plata. Y es lo que vivimos en el pasado. Aquí vemos la potencia instalada y vemos cómo durante la bonanza petrolera,
la potencia instalada subió muy fuertemente en Ecuador. Pero llegamos a un 2019 ya sin bonanza petrolera y la potencia instalada se estanca. Y se estanca porque el Estado no tiene plata para invertir. Entonces, la demanda sigue creciendo, pero la demanda no se detiene porque el Estado se queda sin plata, la demanda sigue subiendo y por eso es que se producen los apagones. Entonces, los apagones no tienen nada que ver con el clima, tienen que ver con la insuficiente inversión. No ha subido la inversión en generación, pero la demanda sigue subiendo. Y lo que vivimos el año pasado en medio del estiaje fue una demanda máxima de 5.000 megavatios, pero la capacidad disponible de generación fue de apenas 3.100 megavatios, dejando un déficit de 1.900 megavatios. Ese fue el déficit máximo que se registró el año pasado en los apagones. El gobierno ahora nos jura que no va a haber apagones, dice que cuenta con 1.200 megavatios adicionales. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, arreglar centrales térmicas por casi 700 megavatios, alquilar 300 megavatios, son las barcazas, conclusión del proyecto de la central hidroeléctrica de Toachi Pilatón por 204 megavatios. En conjunto son alrededor de 1.200. ¿Va a ser suficiente para evitar apagones? Yo creo que es algo que está en duda, totalmente en duda, porque el déficit máximo el año pasado fue 1.900 megavatios, porque la demanda energética sube entre 300 y 400 megavatios por año. Entonces, en el mejor de los casos, si es que el estiaje no es muy fuerte, los 1.200 adicionales nos sirve para sobrellevar el estiaje del año pasado. Pero este es otro año, estamos en 2025, subió la demanda, la economía está creciendo, entonces vamos a ver que probablemente los apagones no son cosa del pasado, los apagones son un riesgo permanente y un riesgo importante para este año. Un segundo factor que les mencionaba también de los riesgos para este año es que los precios del petróleo han caído. Esta es la tendencia de los precios del petróleo de WTI. Vemos un descenso importante en los precios del petróleo. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2025 el promedio del precio del petróleo sería 16% más bajo que el año anterior y en 2026 espera otra caída de 7% por debajo. Esto es muy relevante porque para el fisco ecuatoriano estos 16% menos significa que los ingresos petroleros caerían en alrededor de 1.500 millones de dólares. A esto, claro, hay que sumar también el efecto de la caída de la producción. Cada vez producimos menos petróleo. Y de esos 1.500 millones, bueno, también hay un ahorro en la compra de derivados. Podremos ahorrarnos tal vez unos 1.000 millones porque los combustibles también bajan de precio. Significa un costo fiscal neto de alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, menos recursos para el fisco, menos recursos para inversión, que es lo que se utiliza el petróleo. En cuanto al riesgo país, que ese es el otro de los desafíos, es el mercado de capitales cerrado. Todavía está cerrado el mercado de capitales, aunque las cosas están mejorando significativamente. La posición del país se ha fortalecido mucho. Y lo podemos ver aquí como el riesgo país ya cayó a 808 puntos, después de haber alcanzado un pico de 1.900 puntos cerca de la segunda vuelta electoral. Este incremento del riesgo país son las elecciones. Cuando el gobierno no ganó en primera vuelta y se esperaba que sí gane en primera vuelta, el riesgo país subió de 900 puntos a más de alrededor de 1.400 y cuando se acercaba la segunda vuelta electoral llegó a los 1.900 puntos. Pero después del resultado electoral el riesgo país se desploma y vemos cómo ha descendido y sigue descendiendo a los 800 puntos. ¿Por qué desciende el riesgo país? Porque el gobierno sigue tomando medidas para fortalecer las finanzas públicas, está comprometido con el acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, el Fondo Monetario es probable que termine aprobando un incremento del financiamiento en 1.000 millones de dólares adicionales a los 4.000 que ya nos habían prestado. Entonces, hay un apoyo al proceso de ajuste fiscal en el Ecuador y eso se ve reflejado en un riesgo país que sigue descendiendo. Pero el desafío viene por el lado de un desafío permanente, es la ejecución presupuestaria. Porque si vemos qué es lo que ha pasado en la ejecución presupuestaria, bueno, primero en 2024, el año pasado, el gobierno logró elevar ingresos muy fuertemente y contener el incremento del gasto. El gasto corriente siguió subiendo,
pero redujo la inversión como el neto fue un gasto total contenido. Para este año las cosas cambian. Este año fue un año electoral. Y entonces vemos cómo el gobierno lo que hizo este año es elevar el gasto corriente de una manera muy fuerte. 1.300 millones de dólares de gasto corriente adicional. También elevó la inversión pública en 428 millones y como resultado el déficit se disparó a 1.700 millones de dólares. El año pasado, en este mismo periodo, enero-junio, en el primer semestre, habíamos tenido un superávit. Entonces, aquí hay un desafío importante porque vemos que los ingresos tributarios crecen, pero ya no tan fuerte, los ingresos petroleros están cayendo y el gasto está subiendo. Eso significa que hay que financiar ese gasto. Entonces, tienen que venir nuevas reformas tributarias para poder financiar ese gasto. Y eso es lo que el gobierno va a discutir antes de que termine el año. Se estará discutiendo una nueva reforma tributaria para que genere los ingresos que se requieren para el próximo año. Según el plan con el Fondo Monetario Internacional, la meta de nuevos ingresos para 2026 equivale a 0,6% del PIB. Es decir, necesita una reforma tributaria que le rinda alrededor de 700, 800 millones de dólares. Esa reforma es la que se tiene que discutir. Lo de 2025 ya se ha hecho, el gobierno ha tomado varias medidas para elevar ingresos fiscales, pero para 2026 está por hacer y eso es la reforma tributaria que se tendrá que discutir hacia finales de año. Por otro lado, tenemos también las medidas que va a tener que tomar por el lado de los subsidios. Para el próximo año, también va a tiene una meta de focalización de subsidios de alrededor del 0,8% del PIB. Esto es alrededor de 900 millones de dólares. Lo más probable es que esa focalización venga por el lado del diésel. No implica una eliminación total del subsidio, porque el subsidio es de 1.500 millones. Ese fue el presupuesto de 2024, pero sí una reducción importante. Entonces, el gobierno podría aplicar un sistema muy similar al que hizo con las gasolinas, que lo hizo muy bien en el caso de las gasolinas, es decir, negociar compensaciones con transportistas, otorgarles $100, 200, $300 al mes, a cambio de establecer una banda de precios en el diésel y permitir su fluctuación. Entonces es muy probable que termine un esquema de ese tipo donde incluso si es que esas transferencias le cuestan 500 millones de dólares, todavía está cumpliendo su meta de alcanzar más de 900 millones de dólares en ahorro. La situación fiscal, en todo caso, sigue como es siempre, siempre es un desafío, porque seguimos con una tendencia, este impulso a seguir elevando el gasto, la presión a elevar el gasto, todos quieren que se eleve el gasto. Lo que no ven que impide que se eleve el gasto es que está pidiendo que suban los impuestos. Entonces, cuando alguien dice, sí, eleve el gasto o eleve la inversión pública, porque eso dinamiza la economía, eso es ver solo la primera parte de la película. No es ver la segunda parte, y la segunda parte es elevación de impuestos, lo que retira dinamismo de la economía. Entonces, el efecto neto simplemente es quitarle plata a unos para entregársela a otros. Entonces, hay ciertas personas que pueden estar mejor, pero siempre va a haber otras que estén peor, porque este incremento de gastos se tiene que financiar con nuevos impuestos y es lo que se tendrá que discutir en este año. Además, el incremento de gasto trae consigo incremento de atrasos. Entonces, lo más probable es que este año sigan subiendo los atrasos porque el gasto ha subido de una manera importante en un entorno donde no hay los recursos. Si subiera el gasto y hubiera recursos, pues maravilloso, pero el gasto sube sin que haya los recursos para pagarlo, entonces la consecuencia va a ser un incremento de atrasos en este año. Y finalmente, el último desafío viene por el lado del empleo. Si bien la situación del empleo está mejorando gradualmente, sobre todo después del punto crítico y mínimo que llegamos en medio de la pandemia, cuando el empleo adecuado cayó alrededor del 30% de la población económicamente activa, pero el empleo adecuado todavía está en niveles muy bajos, inferiores a los de 2019. En este momento estamos en 35% de la población económicamente activa como empleo adecuado, por debajo de los niveles del 2019 y muy por debajo de los niveles de la bonanza petrolera. En la bonanza petrolera 2014, diciembre de 2014, terminamos con un indicador de empleo adecuado del 50%. Es decir, la mitad de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. Entonces, definitivamente, si bien la tendencia es hacia una mejoría, es una mejoría lenta. Si vemos los datos a mayo, el empleo adecuado subió en 1,8 puntos porcentuales o 219.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, sí está mejorando la situación del empleo adecuado, definitivamente, pero son mejorías lentas, graduales,
que lo cual es un desafío. Entonces, hablemos de qué escenarios podemos anticipar para 2025. Si vemos primero el punto de las ventas, ¿cuál es el punto de partida? Unas ventas que comienzan a acelerarse nuevamente en periodos rodantes de 12 meses, después de haber tocado fondo en junio del año pasado, las ventas están acelerándose nuevamente. El dato más reciente es un crecimiento de 3,1% en periodos rodantes de 12 meses. Eh, si vemos por sectores, agricultura y ganadería es el que más crece, 19%. Agua potable crece un 10%. Financieras y seguros, 7%. Artes y entretenimiento, 6%. Comercio, 3,8%. Alimentación y alojamiento, 3,2%. Todos estos son crecimientos por encima del promedio. Vemos como cada vez más sectores están creciendo. Todavía hay sectores que se contraen. Entre los que se contraen está minas y canteras, de una contracción del 10%, construcción 2,8%, manufacturas 1,1%, inmobiliaria 0,3%, información y comunicación 0,1%, servicios profesionales 0,2%. Entonces todavía hay algunas actividades que están en territorio negativo, pero la gran mayoría ya está pasando a territorio positivo. Si vemos el PIB, cómo creció en el primer trimestre, ya tenemos datos del PIB del primer trimestre. Primero que el PIB creció 3,4% el primer trimestre. Y la contribución, cómo contribuyeron los distintos factores de ese 3,4, 4,5 vinieron del consumo de los hogares, 1,2 puntos fue la inversión, 0,8 fueron las exportaciones. En la contabilidad nacional las importaciones se restan, las importaciones crecieron en términos de contabilidad nacional 3,8 y eso resta dentro de esta ecuación. Pero vemos cómo la economía el primer trimestre ya repunta y repunta jalada por el consumo de los hogares como la principal fuerza, seguida por la inversión y las exportaciones. Pero claro, tenemos a nivel del valor agregado, vemos que hay una diferencia. Una cosa es, con datos también del primer trimestre, vemos que una cosa es lo que pasa con el valor agregado petrolero y otra con el no petrolero. Si vemos por el lado petrolero, no tenemos crecimiento económico, tenemos una contracción. La economía, el valor agregado petrolero se contrajo 5,5% el primer trimestre de este año, mientras que el valor agregado no petrolero creció 4,2%. Entonces vemos cómo el petróleo y el monopolio estatal en petróleo está jalando hacia abajo a la economía en la situación actual, porque cada vez produce menos y eso se ve reflejado en una caída en el valor agregado petrolero. En cuanto a las previsiones para este año, primero, bueno, el dato, estos son acumulados periodos móviles de 12 meses. Vemos como el año pasado la economía se contrajo 2%. El primer trimestre de este año, acumulado de 12 meses, implica una contracción de 0,9, o sea, comienza a desaparecer la contracción. Y para finalizar el año, la previsión del Banco Central es un crecimiento de 2,8%. Hay otros organismos internacionales que tienen sus propios estimados. Banco Mundial habla de un 2%, Fondo Monetario 1,7%. Yo tengo un estimado propio, yo creo que va a crecer alrededor del 3,2% o 3,3%, es decir, por encima del estimado del 2,8% del Banco Central. Entonces, este definitivamente es un año de recuperación, de expansión por todos los factores que hemos visto. Para los siguientes años, la previsión es una economía que crezca un poco más lento, alrededor del 2,2 y 2,5%. Las previsiones, ¿qué es lo que hacen? Las previsiones normalmente hacen un escenario pasivo. Es decir, si no cambian las políticas, ¿qué es lo que pasa con el crecimiento económico? Entonces dicen, bueno, tendrá un crecimiento tendencial. Eso no necesariamente tiene que ser así. Si el gobierno hace reformas de fondo, puede acelerar el crecimiento. ¿Y qué es lo que está detrás de esta expansión en este año? El primero, el consumo de los hogares. Esa va a ser la principal fuerza. El año pasado cerró con una contracción de 1,3%. El primer trimestre de este año ya creció 1,4% y se espera que cierre el año con un crecimiento de 2,7%. Las exportaciones crecieron el año pasado 1,8%, se espera que cierren este año con un crecimiento del 2%. Todo esto, por si acaso, es a nivel de cuentas nacionales. Estos son dólares constantes, es un equivalente a volumen. Porque si vemos a nivel en dólares corrientes, las cifras son distintas. La inversión también se espera que crezca este año. El año pasado cerró con una contracción de 3,8%. Para este año se espera que repunte en 2,5%.
Y si vemos por la inversión, la previsión es sobre todo para los siguientes años que hay un repunte importante en la inversión extranjera directa. ¿Y esto por qué el gobierno, por qué estima el Banco Central? ¿Por qué tiene este estimado? Dice, para este año la inversión extranjera directa será 430 millones, muy similar a lo de años anteriores, es decir, una inversión extranjera directa muy baja para estándares regionales. La realidad es que Ecuador no es que no logra atraer inversión, lo que sucede es que no permite que entre esa inversión, porque precisamente los sectores que más atraen inversiones son los monopolios estatales, son los sectores estratégicos, donde se limita la inversión extranjera. Entonces, no es que el país no es atractivo, el país sí es atractivo para la inversión, pero no permitimos que venga la inversión. Con el entorno regulatorio que tenemos y con ese esquema de monopolios estatales. Pero la previsión para 2026 es que se acelere significativamente la inversión, que pasemos de 430 millones a más de 2.000 y en 2027 nuevamente a 2.200 millones. ¿Por qué? Por la inversión en el sector minero. Hay algunas minas importantes que están entrando a fase de construcción y se espera que se inviertan 1.500 millones el próximo año y 1.900 millones el 27. Si vemos por industria, para este año, ¿qué sectores son los que más van a contribuir al crecimiento? El primero, el comercio. El segundo, la agricultura. La agricultura mucho también es agroexportación. La exportación sigue siendo un rubro importante y con mucho potencial. Después vienen servicios profesionales, administración pública, salud, transporte, servicios financieros, construcción, minas y canteras, etcétera. Entonces, este es el estimado de cómo se cree que va a contribuir de ese. Esto suma 2,8%, que es el estimado del Banco Central de expansión de la economía, pero distribuido por cada uno de los sectores. De ese 2,8, ¿cuánto va a aportar cada uno de los sectores? Entonces, como conclusión, vemos que estamos en una economía que se recupera, que crece, hay varios indicadores que están mostrando ese escenario y que esto presenta, claro, por supuesto, oportunidades para las actividades productivas en este proceso de repunte de la economía ecuatoriana. Les agradezco muchísimo por su atención y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, mi querido Alberto. Muy buena la presentación, como siempre. Creo que